Aleluya. Voy a comenzar con un breve resumen de lo que traje el martes. Este salmo que aquí escribe el rey David o el salmista David, lo escribe en un momento que estaba pasando por un momento por dificultad. Lo escribe en un momento donde estaba siendo perseguido para quitarle la vida. O sea, estaban buscándolo para matarlo y él se encontraba, concuerdan todos los eruditos, la gran mayoría, en que estaba en ese momento dado en una cueva, en la cueva metido, escondiéndose de este rey que estaba en el momento dado, el rey Saúl, y estaba en esa cueva de Adulán, estaba en ese lugar donde fue su refugio por mucho tiempo y en muchas ocasiones, pero en este momento dado él está plasmando unas palabras para expresar lo que él estaba aconteciendo. Y aquí dentro de su realidad el salmista expresa o le declara a Dios una queja y manifiesta una realidad en su vida, una realidad que expone de su corazón, una realidad que manifiesta lo que hay o lo que está aconteciendo en su corazón. Y él termina este salmo, el 142, diciendo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aleluya. Y la Nueva Traducción Viviente, esta palabra para que alabe, no lo dice para que alabe, sino para que pueda agradecerte. Y comprendí que es que lo que me quiere hablar aquí el salmista es que cuando nosotros estamos tal vez cargados de emociones, de preocupaciones o de circunstancias que nos rodean, muchas veces nos pueden llevar a nosotros a olvidarnos de agradecer al Señor y a su vez por consiguiente a dejar de alabar a Dios, esa alabanza que es impulsada por un corazón agradecido, porque las circunstancias muchas veces van a ejercer una presión para que nuestra alma no manifieste el agradecimiento a Dios. Y le hablaba el martes sobre la tela de araña. Hablé que el martes pasado vinieron a fumigar y dentro de las áreas alrededor, afuera, en la parte exterior, había una tela de araña grande y una de ellas tenía un insecto que estaba vivo. Y ese insecto, aunque estaba vivo, y sé que estaba vivo porque estaba moviéndose, estaba intentando moverse de esa tela de araña para zafarse, para escaparse, no podía porque estaba pegada, enredada en esa tela de araña. Y a veces tú y yo nos podemos encontrar como ese insecto. Estamos con vida porque estamos respirando, porque fluye sangre por nuestras venas, porque nuestro corazón está bombeando, porque nuestros pulmones están inhalando y exhalando. Pero a veces, sin saberlo, podemos estar en una cárcel. En una cárcel que ejerce lo mismo que ejerce una tela de araña. Ese insecto nos limita, nos estanca, no permite el movimiento con facilidad, a pesar de que estamos respirando, a pesar de que hay aliento en nosotros. Y el salmista aquí lo expresa y dice: saca mi alma de la cárcel para que yo te alabe, o para que yo pueda alabar tu nombre. Aleluya. Y una cárcel es ¿para qué? ¿Para qué es una cárcel? Para meter preso o encarcelar a aquellas personas que han hecho algo incorrecto, generalmente, ¿verdad? Que aunque humanamente o dentro de la justicia humana, pues a veces encierran a personas inocentes, pero no vamos a entrar en eso, vamos a entrar dentro de lo que es el aspecto espiritual. Y a veces, siempre cuando hablamos de una cárcel espiritual es porque humanamente hablando nosotros hemos hecho algo que no nos ha beneficiado y que no ha permitido tal vez que nosotros disfrutemos de la libertad que Dios quiere para nuestras vidas. Porque una cárcel te va a limitar, te va a estancar, te va a encerrar, te va a detener. Y hay algunos aquí que tal vez han estado encarcelados. Y aunque yo en lo personal no he estado, y espero nunca estarlo,
Pero las emociones de una persona que está encarcelada se va a ver afectada. Los pensamientos se van a ver afectados. La voluntad de la persona se va a ver afectada porque físicamente está encarcelada. Y aquí el rey David utiliza estas palabras para declararle a Dios su situación actual, pero también a su vez pedirle que lo liberte y lo saque de esa cárcel para él poder alabar y exaltar su nombre, porque él conocía que su alma estaba en una condición no favorable y que tal vez limitaba su alabanza a quien merecía la alabanza. Y acudió a él para que el que podía ayudarlo extendiera su mano y lo ayudara en el momento o en el proceso por el cual él estaba atravesando. Y cuando hablamos del alma, le hablaba el martes que tenemos que hablar de pensamientos y emociones y voluntad, porque en esencia eso es lo que abarca nuestra alma. Emociones, pensamientos y voluntad. Y cuando hablamos de pensamientos, aleluya, estamos hablando de lo que ocupa nuestra mente. Y cuando algo ocupa nuestra mente, va a determinar la mayoría de las veces nuestra visión a lo que es el futuro. Va a distorsionar o puede limitar la visibilidad, no a nuestra visión física humana, sino a nuestra visión espiritual. Cuando nuestros pensamientos están llenos de cosas negativas, de tristeza, de frustraciones, de cosas que no son correctas o agradables a Dios, van a limitar lo que es la visión espiritual, el ver más allá de mi condición. Y estoy yendo, resumen, no puedo ir en detalles porque si no nos extendemos 5 horas hoy aquí. También les hablaba sobre las emociones, la importancia de las emociones, que cuando hablamos de emociones es de expresar nuestro estado interno y que muchas veces nuestras emociones pueden ser gobernadas por nuestras circunstancias o pueden ser gobernadas por nuestra fe. Te repito, las emociones van a expresar un estado interno. Y que esas emociones en muchas ocasiones pueden estar gobernadas o por mis circunstancias o por la fe. Dependiendo cuál sea el caso, va a ser el resultado. Y le hablaba del Salmo 42:5 que dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque nuestra alma está presta, está vulnerable a lo que es afectarse, a lo que es abatirse, atribularse por las situaciones, por los pensamientos, por las emociones que atravesamos día a día. Y ninguno de nosotros estamos exentos de que nuestra alma sea encarcelada por un momento dado. Todos estamos expuestos, aunque tengamos a Jesús en nuestra vida, aunque nosotros le hayamos entregado nuestro corazón al Señor, estamos expuestos a que nuestra alma sea encarcelada. Y cuando te digo de alma, tienes que comprender claramente hoy que te estoy hablando de tus emociones, que te estoy hablando de tus pensamientos, pero también te estoy hablando de tu voluntad. Aleluya. De tu voluntad. Y aquí voy a comenzar o continuar el mensaje que comencé el martes. La voluntad es parte de nuestra alma. Y la voluntad es la capacidad que tú y yo tenemos de decidir y de accionar. ¿Escuchaste? La voluntad, nuestra voluntad es esa capacidad que tú y yo poseemos de decidir, tomar una decisión y accionar conforme a esa decisión que tú y yo tomamos. Hello. ¿Alguien aquí? Bueno, yo creo que están procesándolo. Aquí tengo un poquito de aceite si necesitan bajar la vianda, ¿ok? Aleluya. Aleluya. Es la capacidad de decidir y accionar conforme a lo que yo he decidido. Eso es voluntad.
Deuteronomios 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí habla claro sobre la voluntad, sobre ese libre albedrío, vamos a decirlo de esa forma, de que tú y yo tenemos de decidir voluntariamente por algo, por lo bueno, por lo malo, por lo frío, por lo caliente, por la bendición, por la maldición, por la vida, por la muerte, por lo que es bueno o malo para ti. Tú tienes esa capacidad y esa capacidad está sentada en tu corazón, en la voluntad de tu alma. O sea, la voluntad está sentada en vamos, predica conmigo. ¿En dónde? En tu alma. Tu voluntad está en tu alma. Por eso, cuando la alma está encarcelada, muchas veces nuestra voluntad es afectada. Es decir, esa capacidad de tomar decisiones y esa capacidad de apoyar las decisiones con acciones. Por eso, a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no accionamos conforme a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está encarcelada, aunque tengamos a Cristo en nuestra vida. Sabemos que esto no es bueno, pero sin embargo no acciono conforme a eso que yo he identificado y que sé que es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo accionar conforme a esa voluntad que he decidido? Porque mi alma está encarcelada. Aleluya. Un ejemplo negativo es la historia de Sansón. Él tenía la fuerza sobrenatural de parte de Dios. Su voluntad, a pesar de que tenía un respaldo de Dios, su voluntad, la voluntad de Sansón la inclinó a sus propios deseos, a su carne, a su humanidad. Y como lo inclinó a sus propios deseos, eso lo llevó a él, mira qué cosa, a una cárcel literal, pero también de su alma. Su voluntad no sometida lo encarceló en todos los sentidos. A él no someter su voluntad a lo que Dios estaba llamándolo a hacer. ¿Qué pasó? Fue encarcelado físicamente, pero su voluntad, esa capacidad de decidir y accionar, fue también encarcelada. Un ejemplo positivo. Jesús, cuando se encontraba en el Getsemaní, en el momento más difícil de Jesús, Él le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este momento dado, cuando Jesús tomó, en ese momento dado, cuando Jesús identificó cuál era la voluntad de Dios, Él decidió, a pesar de sus emociones, a pesar de sus deseos, Él tomó una decisión conforme a la voluntad del Padre y no conforme a su carne. Su carne le decía: levántate y vete de aquí y aborta el plan, aborta lo que el Padre quiere hacer contigo, suéltalo todo, no vale la pena. Tal vez Satanás le susurraba, no sé, pero sí tengo que decirte que en ese momento dado Jesús tuvo una batalla fuerte entre el espíritu y su carne. Tuvo la capacidad de decidir y de accionar alineado a la voluntad, no de Él, sino a la voluntad de su Padre. Al someter a Jesús su voluntad, Él abrió el camino para la redención. Porque cuando sometemos nuestra voluntad al Padre, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y en este caso la voluntad, esa capacidad de decidir y de accionar, siempre vamos a ver resultados y respaldo por parte de Dios para nuestras vidas.
sin importar lo que nos cueste. Porque nosotros no hacemos lo que queremos. Porque queremos agradar a Dios, que nos tomó por soldado, como predicaba la pasada semana el hermano Héctor. Utilizó un versículo que me gusta mucho, pero ya mismo lo voy a leer. Bueno, 2 de Timoteo, vamos a leerlo ahora. Versículo 2, capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando tú profundizas en este versículo, esto es maravilloso. Ninguno, en otras palabras, nos está diciendo: todo aquel que fue reclutado por el capitán, por el, yo no sé cuál es el rango más alto dentro de lo que es el Army o el ejército, discúlpeme, pues desconozco, pero el general, el jefe, el boss, recluta a un soldado. Y ese soldado, al ser reclutado en las Fuerzas Armadas, tiene un compromiso de desarrollar un enfoque y una disciplina. Quienes han estado aquí en el Army o en alguna rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sabe que para permanecer y ser parte necesita enfoque y disciplina. Si tú no tienes enfoque y disciplina, no te vistas que no vas. No vas a ser parte. Te van a dar una patada. Te van a sacar. ¿Por qué? Porque es necesario que tú cumplas con unos requisitos, con unas exigencias que te estipulan y te los dan claro. Y tú te decides comprometerte y someterte a una disciplina. Y en este caso, Pablo está usando la figura del soldado para enseñarnos a ti y a mí como creyente que al servir a Cristo debemos vivir con disciplina y con enfoque. Si nosotros somos creyentes y somos reclutados por Dios, tenemos que vivir con la intención y el esfuerzo de agradar a aquel que nos reclutó como parte de sus hijos, como parte de la iglesia. Y yo tengo una responsabilidad. Cuando te hablo de disciplina, tienes que comprender que la disciplina te mantiene haciendo lo que tienes que hacer aunque no quieras. Y el enfoque te llevan a hacer lo que tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tus deseos. Por eso es importante que comprendamos que nuestra voluntad muchas veces puede estar encarcelada. Esa capacidad de decidir y de qué, y de accionar. Porque es que aquí Pablo nos dice que el que milita no se puede distraer con cosas secundarias, porque su meta principal es agradar al Dios que los reclutó, que los llamó, que los salvó, que los redimió, que los justificó, que los santificó, que los regeneró y que eventualmente lo glorificará. Y nosotros vivimos para adorar a Él, quien nos llamó. Aleluya. Y Pablo, que habla sobre la milicia y habla de que no nos debemos enredar en los negocios de la vida. ¿Y qué son negocios de la vida? Negocios de la vida. Pablo se encontraba o tenía una lucha interna. Había una lucha interna en este apóstol llamado Pablo. Y esa lucha tenía que ver con lo que él sabía que tenía que hacer y con lo que sabía que no podía hacer. Te repito, Pablo tuvo una batalla interna donde su voluntad, la carne quería llevar a la voluntad de Pablo a estar encarcelado. Y ahí mismo te voy a profundizar en esta línea. Pero aquí Romanos 7 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago. Después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una batalla interna en el apóstol Pablo, aquel que nos dice que no nos enredemos en los negocios de esta vida del mundo, porque él sabía la batalla que tú y yo constantemente íbamos a tener, y dentro de esa batalla estaba entre lo que es la carne y el espíritu. Aquí Pablo reconoce que hay una cárcel que está preparada y lista para encerrar su voluntad. Él quería hacer el bien, pero no podía. Sin embargo, aunque se le hacía difícil hacer el bien, aquí como dice, inmediatamente proclama, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque a pesar de lo que hay en mí, a pesar de mi lucha, a pesar de mi batalla, oh, gracias por Jesucristo que murió, y por medio de él hoy yo tengo una oportunidad y una salida a mi realidad, a mi condición o a cualquier cárcel que me quiera encerrar. Aleluya. Su escape. ¿Sabes qué? Pablo era un hombre disciplinado, enfocado. Lo vemos en la Biblia. Cuando se trataba de perseguir a los cristianos, él era el mejor. Él lo hacía muy bien. Pero cuando llegó Cristo a su vida, en cuanto a ser cristiano, él se esforzó mucho por estar cumpliendo con las exigencias de Dios para él. Él buscó siempre la forma de desarrollar una disciplina, un enfoque y someter no solamente sus emociones, no solamente sus pensamientos, sino también su voluntad a Dios, a pesar de la carne, de los deseos que había en él. ¿Y sabes cómo Pablo logró que su voluntad no fuera encarcelada? Te lo voy a contestar: con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la llenura del Espíritu Santo, tú y yo no vamos a poder lograr lo que Dios espera de ti y de mí. Entonces, ¿qué significa que un alma esté encarcelada? Nuestros pensamientos van a estar limitados. Esa incapacidad de ver más allá de nuestras realidades, de nuestras condiciones, de nuestros problemas, van a estar limitados. Como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Aquí aplica o está hablando de la ceguera que hay en los incrédulos, pero este principio aplica a todos. El principio de una ceguera en nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento puede ser afectado conforme a lo que creemos, a lo que hacemos, a nuestras decisiones y a nuestras acciones. Cuando hablamos de que nuestra alma puede estar encarcelada, estamos hablando, o te estoy hablando, de que tus emociones van a estar o pueden estar dominadas por la tristeza, por el miedo, por el enojo, y te paralizan. Estallas ante cualquier situación. Estalla, en Puerto Rico le dicen es de corta mecha. De cualquier cosa estalla. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque sus emociones están encarceladas. Cuando una persona está encarcelada, por lo general sus emociones están un poco revueltas, quieren estallar. Se descontrola porque no hay una libertad. Y el encarcelamiento afecta nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras emociones. Aleluya. Cuando hablamos de alma encarcelada, estamos hablando de que nuestra voluntad puede estar atada como un insecto en una tela de araña. No hay fuerza para obedecer la voluntad de Dios, aunque sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que debemos hacer. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo te lo voy a leer de nuevo para que lo dijeras con calma. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí está una batalla fuerte en la carne. Aquí el apóstol habla de esa batalla fuerte que se manifiesta en nuestra carne, pero que afecta nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir y de accionar. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando nuestra alma está encarcelada, muchas veces se pierde la esperanza. Lamentaciones 3 dice: y dije, pereció mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Aquí el autor está diciendo que su circunstancia lo llevó a perder su esperanza en Dios. Nuestra fe se puede ver afectada cuando nuestra alma está encarcelada. Aleluya. Y el apóstol Pablo, les dije que batalló o enfrentó esa condición o esa realidad en su voluntad mediante la llenura del Espíritu Santo. Y yo sé que los de la casa ya se supone que se lo sepan de memoria. Pero por algo el apóstol Pablo enfatiza aquí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de no envolvernos con ninguna otra cosa que no sea su presencia, ser llenos de su Espíritu Santo, porque sabes que dentro de nuestra humanidad nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Aquí, cuando hablamos de alma, cuerpo y espíritu, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de esa carne que hay en nosotros y que porta, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, esa carne que nosotros tenemos tiene una naturaleza pecaminosa que se opone a Dios y a sus propósitos. Escúchame lo que te estoy diciendo. Tu carne tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza se opone a Dios, se opone a los planes de Dios para tu vida. Y mira, dentro de esa carne pecaminosa, Dios pone el alma. Y nuestra alma tiene nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y también aquí pone Dios espíritu. 3 cosas. Pero una cosa viene a buscar el Señor. Y es que
nuestra alma. Por eso Satanás se pelea por tomar control de nuestra alma. Porque es lo que Dios va a venir a buscar. Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestra alma viene a buscar al Señor. Y nosotros, siendo carne, siendo cuerpo, tenemos un alma. Pero hay un problema, y es que esa alma está afectada, influenciada por esa carne donde fue colocada. Esa carne que siempre va a buscar lo inmoral, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Eso es lo que va a buscar nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero qué problema tan grande que la alma está ahí en esa carne que siempre busca lo malo, lo que no le gusta a Dios. ¿Acaso Dios se equivoca en lo que hace? No. ¿Por qué Dios puso nuestra alma en este cuerpo pecaminoso? ¿Sabes qué? No se quedó en esas dos cosas, sino que Dios también puso espíritu en nosotros. ¿Sabes para qué? Porque así como nuestra carne va a influenciar a nuestra alma, nuestra carne puede encarcelar a nuestra alma. Cuando nuestra carne responde a los deseos que en ella posee, a esa naturaleza pecaminosa, automáticamente está llevando el alma a que sea encarcelada. Va a encarcelar tus pensamientos, va a encarcelar tus emociones, va a encarcelar tu voluntad. Y esos son los resultados de cuando caminamos por los deseos de nuestra carne. Pero mira, si Dios te ama y me ama tanto que puso también un espíritu. ¿Sabes para qué? Para que se conozca a su Espíritu Santo, y que su Espíritu Santo, así ves, al estar conectado al mío, comience a darme el medicamento que necesita mi alma. Comienza a darme, cuando mi espíritu se conecta al Espíritu Santo, Dios comienza a darme un medicamento para mi alma. ¿Y qué hay en tu alma? Tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Es decir, que todo lo que hay en tu alma va a ser beneficiado, va a ser tratado por el medicamento que da el Espíritu Santo a nuestra vida. Pastor, ¿de qué medicamento me estaba hablando? Los de la casa se supone que se lo sepan de memoria. El fruto del Espíritu Santo. Yo espero que estés digiriendo, no te me vaya a ahogar. El fruto del Espíritu Santo es esa medicina divina para nuestra alma, que está altamente influenciada por los deseos de nuestra carne, por esa naturaleza pecaminosa. Y mira, Dios, al estar conectado el Espíritu Santo con nosotros, Dios sabe el medicamento que tú y yo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque por medio del Espíritu Santo me da el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Me da el amor cuando mis emociones tal vez están afectadas y no tengo la capacidad de perdonar. Cuando tengo emociones heridas, ahí el Espíritu Santo trae el amor para sanar heridas. Porque el fruto del Espíritu Santo se beneficia a los que me rodean, porque el fruto es para que otros lo coman. Pero cuando tú estás dando un fruto, es porque ya esa genética está puesta en ti y ya se está desarrollando el fruto en tu vida. O sea que tal vez me dejé envolver por los deseos pecaminosos de mi carne y desarrollé una relación con quien no debía, y me envolví como no debía y hice lo que no debía.
Y mi alma se vio afectada, mis emociones fueron lastimadas, mis pensamientos ahora me inundan, mi voluntad ahora está limitada, porque mi carne influenció. Pero ahí viene el antídoto, el medicamento del cielo, aleluya. El amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo manifiesta el amor a nuestro espíritu. Y aunque lo recibe nuestro espíritu, lo manifiesta en el alma. El Espíritu es el receptor y lo lleva y lo aplica a nuestra alma. Por eso cuando tú llegas a Cristo, aunque lleve años y tú buscas la presencia de Dios y cargas heridas en tu alma y emociones que están afectadas, cuando tú buscas la presencia de Dios, su Espíritu Santo, ahí comienza a abrirse el flujo de ese medicamento celestial y comienza a ser aplicado del Espíritu Santo a tu espíritu y de tu espíritu a tu alma. Y comienza a pasar ese bálsamo en tu corazón, en tus emociones. Ahí es que cuando tú levantas tus manos comienzas a llorar y te quebranta. Y muchas veces no sabes por qué. Puede ser porque experimentas su presencia, pero también puede ser porque Dios está sanando tu corazón, porque está trabajando en tu herida, porque está operando ahí profundamente donde nadie puede llegar, pero su presencia sí. Aleluya. Y aquí Pablo contrasta la carne y el fruto del Espíritu. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 5, mostrando que uno y otro no pueden convivir. La carne y el espíritu no pueden convivir, por eso siempre están en guerra. Y si la carne y el espíritu están en guerra, ¿quién está de por medio? ¿Quién está de por medio? ¿Qué viene a buscar Dios? ¿Qué quiere llevarse el diablo? Y el alma tuya tiene de por medio el espíritu y la carne. Por eso no podemos responder a los deseos que carga nuestra carne. Por eso tenemos que buscar desprendernos de todo lo que nuestra carne nos pide. Tenemos que desprendernos de todo aquello que nuestra carne quiere, porque siempre va a ir en contra del Espíritu. Y si va en contra del Espíritu, entonces mi carne va a dominar mi alma, va a dominar mi corazón, va a dominar mi voluntad, pensamientos y emociones. Por eso cuando sentimos tristeza, depresión, ahí recordamos lo que dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es mi fuerza. Ahí es que viene a manifestarse el fruto del Espíritu Santo en tu vida, mediante el gozo en medio de tu condición o de tu tristeza. Porque ese es el efecto que trae el fruto del Espíritu Santo a tu alma que ha sido afectada por tu carne. Esto está profundo. Tal vez viene el temor, la ansiedad a nuestras vidas por las circunstancias que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de ansiedad o de temor, muchas veces nuestra mente está inquieta, nuestros pensamientos están para aquí, para allá, preocupados, lo que hay que hacer, lo que no, lo que puede pasar, lo que no. Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sabes qué? Ahí cuando buscamos su presencia, viene el Espíritu Santo y trae a nuestro espíritu lo que es esa paz que nos ayuda a experimentar en medio de la ansiedad, del temor, y trae esa quietud a nuestros pensamientos y a nuestra vida, con el fruto del Espíritu Santo.
El fruto del Espíritu Santo no es solamente para que otros se beneficien. Escúchame bien. El fruto del Espíritu Santo es primeramente aplicado a tu alma, para que pueda ser manifestado el fruto externo y visible. Tiene que primero ser aplicado a tu alma, a tu voluntad, a tus emociones, a tus pensamientos. Y cuando el fruto es aplicado a tu vida, entonces tú vas a comenzar a desarrollarlo. El problema es que muchos quieren hacer sin ser. Ay, aquí se me quedaron 2 o 3 patinando. Muchos quieren ser árboles que dan buen fruto. Quieren hacer buen fruto sin ser el árbol que da buen fruto. Queremos dar buen fruto y queremos hacer, es decir, manifestar el fruto. ¿Quién no quiere manifestar el fruto? Yo lo quiero manifestar, pero ¿sabes qué? Antes de manifestarlo, tienes que verdaderamente ser gobernado, no por tu carne, sino gobernado por el Espíritu Santo en tu vida. Y si el Espíritu Santo te gobierna, comienza a desarrollarse una genética espiritual que se manifiesta, impacta tu alma. Y si impacta tu alma, impacta tu identidad. Y cuando impacta tu identidad, comienzas a dar el fruto correcto. Por eso la palabra, lo conoces, dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto va a revelar muchísimas cosas de nosotros. El fruto revela muchas cosas del árbol que lo está dando. Y déjeme decirle, Dios me ministró y me habló con esta palabra, me dio 3 o 4 bofetones con esta palabra. Porque comprendí que hay momentos dados en que yo mismo permito que mi voluntad o mis emociones o mis pensamientos sean encarcelados a conciencia o inconscientemente, pero lo permito. Y Dios no quiere que tú estés encarcelado, sino que tú experimentes y vivas una libertad completa, una libertad plena. ¿En dónde? En el Espíritu. Porque si tú vives en la carne, vas a vivir encarcelado y controlado por tus deseos, por tus anhelos, por todo lo que tú quieres. Pero los deseos de la carne y del Espíritu son contrarios, se oponen entre sí. Uno me va a llevar a la vida y uno me puede llevar a la muerte. Aleluya. Y así sucesivamente, cada aspecto del fruto del Espíritu es aplicado a nuestras vidas. ¿Sabes cuándo? No cuando responde a los deseos lujuriosos de tu carne. Porque tal vez te envolviste, como iba a decir ahorita, con una persona que no debías envolverte. Hiciste cosas que no debías hacer. Y ahora sabías qué era lo que tenías que hacer, sin embargo tu voluntad ya estaba encarcelada. Y aunque sabías qué era lo que tenías que hacer, no pudiste manifestar el dominio propio para no hacer lo que sabías que no te convenía. Y quien da el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Dominio propio es saber manifestar y controlar tu voluntad, esa área de tu alma. Controlar tus decisiones y controlar tu accionar. Eso es dominio propio. Y el fruto se manifiesta a través del alma. Lo recibe nuestro espíritu del Espíritu Santo y lo manifiesta a través de nuestra alma. Y si nuestra alma está encarcelada, ¿qué va a pasar?
el fruto no va a fluir como debe fluir. Eso lo podemos aplicar también con los dones, que aunque los dones son irrevocables y los dones dados por Dios, Dios no te los va a quitar. Pero muchas veces, dependiendo de la condición de tu alma, tanto los dones como el fruto se pueden ver afectados y limitados por esa realidad o condición de tu alma. Aleluya. Aquí, iglesia, el detalle es, aquí la clave es, en medio de esta batalla espiritual y física entre el espíritu y la carne, y que de por medio está el alma, el jamón del sándwich. Está de por medio el alma. Pero aquí la clave es que nosotros podamos rendir, estando en el medio del alma, podamos rendir nuestra alma a nuestro espíritu, para que así nuestro espíritu gobierne el alma y no la gobierne nuestra carne. Y yo creo que usted es bastante inteligente para entender cómo usted alimenta su espíritu y cómo alimenta su carne. Yo creo que usted es capaz de entender eso. Aleluya. Por eso, en el libro de Lamentaciones, el autor dijo: pereció mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Porque su condición, su circunstancia, impactó la esperanza que tenía en Dios, afectó su fe. Y aquí el fruto del Espíritu en muchas ocasiones se va a ver limitado cuando llegamos a ese punto. Causas para que nuestra alma pueda ser encarcelada, y ya voy resumiendo para terminar. Nuestra alma muchas veces puede ser encarcelada cuando hay pecado no confesado. Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nuestra vida se ve afectada. Aquí no está hablando necesariamente de tus huesos, que aunque ciertamente el pecado pueda afectarte físicamente, tenemos que comprender que si el pecado puede afectar nuestros huesos, seguramente y con toda certeza lo digo, también afecta nuestra alma, porque el pecado te va a llevar a la muerte, a que la conexión de tu Espíritu Santo se desconecte con tu espíritu, debo decir. Lleva el pecado a que esa conexión entre tu espíritu y el Espíritu Santo sea cortado, sea afectado, se limite, se afecte. Y muchas veces cuando no confesamos el pecado cometido, eso va a ejercer un encarcelamiento en nuestra alma. Muchas veces cuando hay opresión espiritual en nuestras vidas. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Libertad a aquellas personas que están cautivas en cárceles, donde su alma está encarcelada por una opresión que hay sobre sus vidas. Yo puedo seguir mencionando ejemplos que nos pueden llevar a que nuestra alma sea encarcelada, pero una de ellas también es cuando nosotros aceptamos las mentiras que el padre de toda mentira nos quiere traer. Tus padres fueron así, tú vas a seguir siendo así. A ti te hicieron eso, tú vas a seguir haciendo eso. Y olvidamos que en Cristo todo es nuevo. Olvidamos que en Cristo
que el que llegó a Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Hay un reset en Cristo Jesús. Hay un nuevo inicio. Hay un comienzo nuevo para cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. Pero cuando el enemigo sabe eso, quiere traer mentiras a nuestra vida para que nosotros aceptemos una mentira. Eso le pasa a muchos, no a todos, pero a muchos que tal vez tienen batallas sexuales. Mentiras que creyeron, vivencias que hoy le gritan: por esto tú vas a ser así, por lo que pasó tú vas a responder de esta manera, porque no tuviste esto o no recibiste lo que necesitaba, ahora hoy vas a reaccionar de esta forma. Mentiras. Tú tienes que rechazar toda mentira sobre tu vida, porque ¿sabes qué? Le enseñaba a los jóvenes el jueves. El problema es cuando Satanás, que es el padre de toda mentira, viene con una mentira disfrazada de verdad. ¿Y qué es una mentira disfrazada de verdad? Es que porque en tu niñez te pasó eso, a tus hijos les va a pasar lo mismo. O que porque tuviste eso en tu niñez, ahora hoy tú eres así. Hay una verdad de por medio, pero realmente cuando le quitan la máscara es una mentira. Y cuando nosotros decidimos creer las mentiras disfrazadas de verdad que vienen por parte de Satanás, las aceptamos y las hacemos una realidad en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a que nuestra alma sea encarcelada. Tu voluntad, tus pensamientos y tus emociones. Porque decidiste crear una mentira de parte del enemigo. Pastor, ¿y cómo salgo de esa cárcel? Volvemos al versículo que leí al principio del Salmo 142. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. O sea que uno de los resultados que experimentamos tú y yo cuando nuestra alma está encarcelada es que no adoramos, es que no alabamos. ¿Y qué alabar para ti? Contéstatelo tú, no me lo digas ahora. ¿Qué es alabar para ti? O sea que si mi alabanza está estancada, limitada, afectada, es porque mi alma está encarcelada. Déjame decirte de esta forma: si yo no estoy alabando a Dios como tengo que hacerlo, es porque mis pensamientos están encarcelados. Si yo no estoy alabando a Dios, es porque mis emociones están encarceladas. Si yo no estoy alabando a Dios, es porque mi voluntad está encarcelada. O sea que uno de los antídotos para salir de la cárcel es la alabanza, es abrir tu boca, es vivir para Él, es exaltar a Dios con tu vida. Y a veces estamos libres físicamente, pero encarcelados espiritualmente. O viceversa, hay quienes están encarcelados físicamente, mas sin embargo su alma está libre. Pregúntale a Pablo y a Silas, que se encontraban encarcelados. ¿Sabes por qué? No fue por robar ni matar a alguien, fue porque echaron fuera un demonio de adivinación de una muchacha. Cumpliendo con la comisión, cumpliendo con el mandato bíblico, echando fuera demonios. Y se levantó una de las pruebas más fuertes para la vida de Pablo y de Silas. Por hacer la voluntad de Dios, los azotaron, los encarcelaron. Pero ¿sabes qué? Por eso Pablo en muchas de sus cartas enfatiza en la importancia de la llenura del Espíritu Santo, de buscar el Espíritu Santo, de fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu
Espíritu Santo, tu cuerpo puede estar azotado, tu cuerpo puede estar en una reja, puede estar amarrado tus pies y tus manos a un cepo, pero si tú comienzas a adorar y tú exaltas a Dios como resultado de un alma libre, aún lo físico se ve afectado, porque la palabra es clara, que se estremeció ese lugar. Y las puertas de las cárceles se abrieron, porque ellos, a pesar de su realidad, de su condición, a las 12 de la noche decidieron orar y cantar himnos. ¿Cuál era su condición física? Encarcelado, ensangrentado. ¿Por qué ensangrentado? Porque fueron azotados. Su condición no era nada agradable. Tal vez tú y yo nunca estemos ni vamos a estar en esa condición, pero ellos estuvieron en esa condición. Estaban encarcelados, pero a pesar de su condición y de su realidad, su alma estaba libre. ¿Por qué? Porque había una llenura del Espíritu Santo en esos discípulos, en esos siervos, en esos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque habían recibido el poder que dijo el Señor Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es imprescindible en nuestra vida para que nuestra alma esté o se mantenga libre de ataduras y de encarcelamiento. Y porque su alma no estaba encarcelada, fueron capaces de abrir su boca, de orar y cantar himnos en medio de su realidad. Y su realidad impactó su físico, impactó su entorno, porque decidieron alabar en medio de su cautividad física. ¿Y por qué fueron capaces de hacer eso? Porque su alma no estaba cautiva, a pesar de que sus cuerpos físicos sí. ¿Qué te estoy diciendo, amado? Que tu alabanza sea continua en tu boca. Yo he llegado aquí muchas veces sin deseo de levantar mis manos, sin deseo de decir: Señor, te amo, aleluya, gloria a Dios, te exalto, te bendigo. Muchas veces no tengo ese deseo, pero ¿sabes qué? He comprendido que batalla mi carne con mi espíritu, y que a la que yo deje gobernar mi alma es la que va a controlar y me va a dar unos resultados. Por eso cuando yo llego aquí, tal vez ya sea cansado, ya sea frustrado, ya sea triste, ya sea la condición que sea, yo decido levantar mis manos y decirle: gracias, Señor. Mi nombre te adora, mi vida, mi ser te adora, te alaba, Señor. Por eso el salmista en un momento dado le dijo a su alma: alma mía, tú le tienes que adorar, que tú le tienes que exaltar, que lo tienes que bendecir, porque hay un beneficio para nuestra alma, y es el que tu alma experimente libertad y no encarcelamiento. Ponte de pie. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que en medio de cualquier encarcelamiento que tú y yo podamos encontrarnos, en Cristo hay libertad. No importa nuestra realidad, en Cristo hay libertad. Y en Cristo tenemos el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú y yo somos llamados para caminar y vivir en libertad, no encarcelado, sino libre de tus pensamientos, de tu voluntad, de tus emociones, libre para que el Espíritu Santo gobierne y experimentes lo que Cristo quiere y tiene para tu vida. Si alguien en medio nuestro que quiera darle esa oportunidad a Jesús, de tomar esa oportunidad que Jesús le está dando,
de traer libertad a su vida, por favor, levante su mano si hay alguien en medio nuestro que quiera darle esa oportunidad, que quiera aceptar a Jesús, que quiera reconocerlo como Señor y que entre a su corazón. Por favor, levante su mano, pase al frente. Si hubiera alguien en medio nuestro. De todas maneras, yo voy a hacer una oración. Porque ¿sabes qué? Nuestra alma está en medio de esa batalla. Y aunque tenemos a Jesús en nuestro corazón, la batalla no ha cesado. La batalla continúa. La batalla sigue. No se desespere, ya hemos terminado. Terminamos, por favor. Esto es parte de la administración, esto es parte de del tiempo de nosotros como el Señor, para el Señor. Es parte de nuestro culto. Y yo sé que hay vidas hoy aquí que el Señor le ha hablado. Yo sé que hay vidas hoy aquí que necesitan experimentar una libertad en su alma, ya sea en su voluntad, ya sea en sus pensamientos, ya sea en sus emociones. Tal vez estás batallando con esos pensamientos que no te dejan quieto, quieta. Te acuestas y ves los minutos pasar y sigues pensando y pensando. ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque estás siendo preso de tus pensamientos. Porque tu alma está siendo empujada a una cárcel. Porque tus emociones están siendo empujadas a una cárcel. Pero aquí ha llegado el Señor Jesús. Y aquí está su presencia para llevarte a que experimentes la libertad que Él ha prometido y la que tú estás buscando y necesitas en estos momentos dados. ¿Habrá alguien aquí hoy que necesite oración? Yo quiero que todos los que estén aquí hagan conmigo esta oración. Todos, absolutamente todos. Padre, hoy te pido que me ayudes. Hoy necesito que liberte mi alma de cualquier atadura, de cualquier limitación, de cualquier estancamiento o de cualquier cárcel que quiera detenerme. Te pido que me ayudes y que apliques ese medicamento a mi alma por medio de tu Espíritu Santo. Hazme libre hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora bien, tú sabes qué es lo correcto, tú sabes qué es lo que te conviene, pero tal vez te cuesta accionar en esa dirección. Si hay alguien en medio nuestro, y quiero ser claro y específico, que necesite oración porque le cuesta accionar conforme a lo que sabe que tiene que hacer, yo te quiero pedir que pases al frente, sin temor, sin miedo. Aquí nadie te va a juzgar, aquí nadie te va a señalar, aquí todos estamos expuestos a que nuestra alma esté encarcelada. Yo como hijo de Dios y pastor también estoy expuesto a que mi voluntad, mi emoción y mis pensamientos estén encarcelados. Pero solo hay uno que puede traer el medicamento, el antídoto que necesitas para experimentar la libertad plena y completa. Los diáconos, ayúdenme, por favor. Todos me abandonan, te tengo a ti.